Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas. Soy Fabrizio Russo, esta es la columna Trotamundos Político en el canal del amigo Jesús Escobar Tovar y vamos a hablar de un reportaje que se llama Yo, Claudia, que tiene que ver, claro, con la presidenta mexicana, publicado por Rachel Nolan, finalista. Ella fue en 2025 el premio Pulitzer, categoría de no ficción, con el libro Until I Find You, Hasta Encontrarte, sobre niños desaparecidos y adopciones coercitivas en Guatemala, y es académica de la Universidad de Boston. Y la revista italiana Internazionale, que se dedica a analizar o republicar lo más destacado de la prensa mundial sobre temas globales internacionales, justo dedica la portada por primera vez a Claudia. Entonces, por eso me llamó la atención, sobre todo para analizar cómo es que llega la imagen de México, de la presidenta mexicana, del gobierno, del proceso llamado 4T, del otro lado del charco, digamos, ¿no? Entonces está la imagen de la presidenta de espalda, mano levantada ante una multitud. El título es México a contracorriente ahí en la revista italiana y se completa con una descripción. Dice: Claudia Sheinbaum apuesta por las políticas sociales y es la líder de izquierda más popular del mundo, pero aún no ha resuelto el problema de la violencia en México. El reportaje originario de Nolan en The Guardian, ¿no? El diario británico, se llama en cambio Yo, Claudia. Y en la versión italiana también quedó otro título ya dentro de la revista, que es Presidenta de Todos, ¿no? En fin, son los puntos claves que trato de reportar acá y de comentar para entender cómo es que llega justamente esa imagen del otro lado, porque las narrativas son lo que es quizás lo más importante, hasta más que la realidad. Y claro, es la visión de una periodista anglosajona sobre México, misma que ha intervenido en algunas mañaneras por ahí, ¿no? Entonces, bueno, me resulta interesante, o sea, a mí también ponerme en los zapatos de las y los lectores de allá. A veces también me preguntan cosas, desde Italia o Europa en general, sobre cómo estamos viviendo aquí los procesos, ¿no? Desde la captura del Mencho hasta la victoria electoral de las izquierdas, ¿no? Partidistas, y etcétera. Entonces es interesante en este sentido. El retrato narrativo de Nolan es a 360 grados, ¿no? Sobre todo centrados en la figura de Claudia, con aciertos y retos, enormes pendientes de un país en transformación, pero aún violento y desigual, ¿no? Según también la periodista. Y yo diría que podemos coincidir en eso, aunque hay un camino recorrido últimamente en dirección de reducir la violencia y las desigualdades. Igualmente, como convicción metodológica, no considero posible reducir la historia a sus personajes. Eso es como una nota mía, ¿no? Sobre todo si se trata de figuras poderosas como presidentes y gobernantes, así que hay que referirse siempre a lo estructural, la larga duración de los procesos históricos, geopolíticos, que son de alguna manera de larguísima data, ¿no? También la relación con Estados Unidos o la posición geoestratégica de México en el mundo no es que depende tan solo de 2 años de una presidenta o de un proceso de la última década, ¿no? Sino que va mucho más allá. Entonces, más allá de las personalidades y las coyunturas. Me parece que ese reportaje de Nolan vale la pena leerlo, claro, pero se centra mucho también en la figura, en el liderazgo también individual de la presidenta. Entonces hay una experiencia directa de la autora, me parece que no la entrevistó, lo cual puede restarle al reportaje algo de potencia. En cambio, si hubo entrevistas, por ejemplo, de la periodista Ana Finogénova, ¿no? Por ejemplo, con AMLO, aquí no se dio con Claudia, todavía me parece que no ha dado entrevistas como tal a la prensa internacional, ¿no? Está en las mañaneras. Hay un foco inicial sobre la relación con lo popular, ¿no? Más evidente y directa en AMLO, por toda su historia, pero subrayada como parte de una imagen política y simbolismos también en la sucesora, a Claudia, ¿no? Que viste trajes confeccionados artesanalmente por Olivia Trujillo en un taller casero de un barrio popular en la periferia sur de Ciudad de México. Tejidos sencillos, producción nacional,
y motivos indígenas son parte de un mensaje, desde luego, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Llama la atención allá en Europa eso, también con personas conocidas mías, apasionadas de México y Latinoamérica, y también les llama la atención el perfil académico, la postura como firme tomadora de decisiones, también frente a Trump, basadas en datos y en una afirmación identitaria como científica y ex profesora de cabeza fría, ¿no? Esto lo destaca el reportaje, pero también es lo que coincide un poco con las opiniones que empiezan como a formarse allá tras casi 2 años de gobierno, ¿no? No se esconde cierta envidia allá en Europa respecto de líderes muy tibios o sometidos dentro de las derechas y las izquierdas moderadas europeas frente al bullo, digamos así, al bullying del estadounidense, ¿no? Se habla de sus colaboradores, entre sus colaboradores que la describen como una líder obsesionada con los pormenores, que inicia su jornada a las 4 de la mañana enviando mensajes directos a colaboradores cercanos y a funcionarios de rangos menores de departamentos desconocidos, ¿no? Entonces, un poco son notas como personales que la reportera hace hincapié en ellas, ¿no? En reuniones de alto nivel prefiere defensas estrictamente técnicas, siendo ejemplo de una presentación, por ejemplo, una presentación de junio del 25 ante Estados Unidos entre minucias y gráficos para demostrar la disminución del tráfico de fentanilo, ¿no? Entonces, pues ese estilo todavía más PowerPoint, para bien y para mal, ¿no? A lo mejor crea más distancia del pueblo, pero por otro lado, frente a los técnicos y a nivel internacional es más eficaz. Al respecto, el mismo número de la revista italiana Internazionale retoma una nota sobre la disminución de muertes por sobredosis en Estados Unidos, que sería una nota positiva, ahí la retoma en otra parte, que es el trasfondo, porque es importante aquí, el trasfondo de la relación bilateral en materia de narcotráfico. Pues con esa acusación de tantas muertes, más de 100.000 muertes al año en Estados Unidos por fentanilo, es como Trump y en general los gobernantes de allá amenazan a México y a China y a casi a cualquier país que quieran, ¿no? La guerra a las drogas es una excusa para eso, lo sabemos. Pues en 2025 las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos descendieron por tercer año consecutivo, pasando de 49.000 en 2024 a poco más de 38.000 en 2025, entonces todavía lejos, ¿no? Quizás de un objetivo de salud pública, pero también lejos de los 100.000 muertos que había antes, ¿no? Esta mejora se atribuye a un mayor acceso a la telemedicina, clínicas móviles, un control estricto de analgésicos, la distribución masiva de naloxona, que de alguna manera reduce los efectos en el momento de una overdose, ¿no? De una sobredosis, aunque las muertes continuaron aumentando en ciertos estados, Arizona, Colorado y Nuevo México, junto a México, o sea, por la frontera, lo cual también le da pie a Trump para criticar la política de acá. Pero bueno, está ese resultado y como vemos ese resultado no se debe a la guerra o a la militarización de la seguridad pública en Estados Unidos o a la represión, sino a una política de salud distinta, a las clínicas, a la disponibilidad de medicamento que puede impedir la muerte también. Volviendo a la narrativa sobre el perfil de Sheinbaum, se evidencia una popularidad global como primera mujer presidenta de México y por la agenda del bienestar social típica de la izquierda, extraviada en muchos otros países, también los socialdemócratas. Con un índice de aprobación del 70% o superior, Sheinbaum se posiciona como una de las líderes democráticas más populares del mundo, destacando frente al auge de mandatarios de extrema derecha, incluso en las Américas, y sirviendo de inspiración para la izquierda internacional, un poco como lo ha manifestado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ¿no? Si bien desde mi punto de vista, ahora no es tanto la periodista que habla, sin reforma fiscal y la política social y de bienestar en México tambalea, sigue sin profundizarse, universalizarse del todo, extenderse, se arriesga a decaer en los próximos años cuando haya de repente alguna restricción económica, el país no crezca, también no está creciendo mucho. Entonces, como lo menciona el reportaje, hay una tendencia hacia la universalización, eso se fue elogiado ahí, también lo mencionaron instituciones internacionales de derechos humanos, etcétera, la misma ONU-DH. Sin embargo, persiste el problema de la violencia, ¿no?
El caso de la asistencia sanitaria universal gratuita no es un hecho, es la diferencia, pero está ya planteado un camino que no había, ¿no? También se habla del aumento de pensiones y programas sociales, entre otras medidas. Sin embargo, no se menciona la crítica desde la izquierda de que el sistema de pensiones, la periodista no lo menciona así, aún con mejoras y parches, está quedando todavía en manos de las AFORES, todavía es privatizado, es un sistema neoliberal de ahorro privado con un futuro sombrío para la mayoría de las y los trabajadores. Aunque Sheinbaum reconoce abiertamente el valor histórico y simbólico de ser la primera mujer presidenta en un país culturalmente machista, figuras del feminismo como Marta Lamas aclaran que la mandataria proviene de la izquierda tradicional organizada y no propiamente del movimiento feminista, como matizando, ¿no? En este sentido, en vez de priorizar políticas exclusivas con enfoque de género, su estrategia se centra en medidas sociales amplias con un impacto relativamente indirecto en las mujeres, tales como estancias infantiles, cuidados, sanidad universal, asistencia domiciliaria para adultos mayores, que alivian la carga del cuidado doméstico, ¿no? Esto lo dice también la periodista, frente al carácter histriónico impulsivo, así le llama Nolan a Andrés Manuel López Obrador, político nato proveniente de Tabasco y enfocado en el México profundo, indígena y obrero. Sheinbaum se muestra algo más mesurada y prudente, habiendo nacido en el seno de una familia de la élite cultural y burguesa de la capital, así lo define, ¿no? La periodista, y así lo señala el reportaje, agregando además que Sheinbaum ha tenido que ironizar frente a las críticas mediáticas que afirman que carece de personalidad y que es controlada por AMLO. Ves las dos visiones, ¿no? Aquí a veces hay una crítica de tibieza cuando allá en Europa hay cierta admiración por lo menos lo que logra sortear frente a ese bravucón, ¿no? Además ha tenido que sortear entre corrientes técnicas más cercanas incluso al neoliberalismo, Monreal, Delgado, Ebrard, y a las más obradoristas, ¿no? Eso lo agrego yo. A diferencia de AMLO, que inició su carrera dentro del aparato estatal del PRI, Sheinbaum se formó militando contra el Estado en un principio. A los 15 años se unió a las protestas de madres de desaparecidos, lideradas por Rosario Ibarra de Piedra, sufriendo desalojos. Posteriormente, como estudiante de física de la UNAM, lideró movimientos estudiantiles contra la privatización, bajo la premisa: la educación es un derecho, no una mercancía. Entonces un poco lo reporta, el reportaje es muy extenso, es muy extenso en todos estos detalles, detalles de sus estudios también. La presentación de Claudia como parte de movimientos de izquierda histórica es parte integral del reportaje desde el título, y subraya como no basta con ser mujer presidenta, sino que también la tradición y contacto con militancias políticas es fundamental, y con el feminismo también. No por ser mujer se convierte en portadora de ciertos valores. Luego Nolan detalla aspectos de la vida estudiantil, la personal, los inicios como servidora pública con AMLO, ¿no? En la capital, la Secretaría Capitalina de Medio Ambiente, alcaldesa de Tlalpan y finalmente de Ciudad de México y candidata presidencial ganadora en 2024. El momento político es peculiar debido a la segunda presidencia Trump, el fin del neoliberalismo globalista y las relaciones internacionales basadas en normas, y el advenimiento del movimiento MAGA y el poder duro de la potencia norteamericana. La relación con el vecino del norte se mantiene como eje más delicado para México, tensionada por las advertencias de Trump de enviar tropas estadounidenses para combatir a cárteles, a que cataloga como organizaciones terroristas. Incidentes como la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua, también se habla de eso, con Maru Campos, allá la gobernadora, reportes de la CNN sobre un coche bomba de la CIA utilizado para eliminar a un líder criminal en las afueras de la capital han desatado controversias sobre la violación de la soberanía nacional que Sheinbaum pretende o declara defender. Sheinbaum ha mantenido una postura firme contra las acciones unilaterales de Washington, tachando los informes de infiltración, mentiras, declarando que la soberanía nacional nunca es negociable, apelando a la memoria histórica de invasiones estadounidenses sufrida por México en siglos XIX y XX. Entre aspectos críticos que yo destaco, y la periodista también, el fracaso del modelo militarizado importado, cabe decirlo en mi opinión, como parte de un peligroso movimiento global encabezado por Estados Unidos, la OTAN, Rusia y China, que es belicista. La estrategia frontal contra cárteles iniciada en 2006 por Calderón,
que intentó replicar el Plan Colombia con el Plan Mérida o Iniciativa México o Iniciativa Mérida, es catalogado por la autora como un desastre histórico que disparó las cifras de homicidios sin ofrecer una solución real. Pero el conflicto no se limita a disputa entre cárteles, al involucrar ejecuciones extrajudiciales por parte de policías, fuerzas armadas, en un entorno de profunda compenetración criminal en el aparato de seguridad. Además, la narrativa de la guerra contra las drogas, que sabemos que es otra cosa, se utiliza frecuentemente como tapadera para eliminar de forma impune a activistas, líderes indígenas opuestos a la minería o megaobras y opositores políticos. Baste con ver a las 47, por ejemplo, personas buscadoras del 2010 a la fecha que han sido asesinadas, ¿no? Entre el activismo, pero también socioambiental, feminista, etcétera, son blanco todavía, desde antes y a la fecha de ataques. Casi no se, y también en que está involucrada cierta tolerancia de las autoridades, ¿no? No solo son ataques directos de autoridades, claro, está metido crimen organizado, pero también poderes privados, mineras, megaproyectos, en contra de quienes se oponen. Casi no se hace mención de la relativa disminución de los homicidios intencionales en el país, en el reportaje, sino que se centra en la persistencia de altos índices de violencia, ¿no? Un poco contradiciendo los datos más recientes y la existencia de más de 1 millón de desplazados internos. Aquí también los datos dependen de donde se tomen, pero bueno, que existe el fenómeno y es grave, existe el desplazamiento forzado por la violencia y por conflictos sociopolíticos. Esto mantiene la percepción internacional de un país en estado de guerra con impunidad normalizada, ¿no? Dice la periodista. El texto contrasta liderazgo y políticas de izquierda, me parece, en una parte, y el difícil contexto fronterizo internacional con la situación de violencia todavía irresueltas, ¿no? Un poco como dos polos. En este rubro, pues, no falta el problema de las desapariciones, la violación de derechos humanos, las fosas clandestinas, el rol del ejército, ¿no? Entonces, bueno, se habla de la herencia de las decisiones de AMLO, que en realidad son también herencia de finales del siglo XX, en mi opinión, y las decisiones del mismo Calderón y Peña Nieto en temas de aumentar el poderío militar, gestión de aduanas, gestión de tipos de negocios, no vienen solo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino de un camino de más de medio ciclo, desde el inicio de la guerra contra las drogas, de Nixon por lo menos, sino es que desde antes hemos hablado en otras columnas de cómo desde los años 20, aunque ha habido un control del partido hegemónico, entonces el PNR, luego el PRI, pero del estamento militar siempre ha tenido un camino suyo, paralelo, corporativo, particular, que heredamos hasta el siglo XXI, ya hoy en día con un nuevo securitarismo militarizado, un nuevo belicismo incumbente que es global, pero que en México se conjuga con esas modalidades de intervención cada vez mayor, de absorción de la Guardia Nacional, de opacidad, por ejemplo en el caso de Ayotzinapa, y en muchos otros ámbitos que sigue hasta ahora, y hay una responsabilidad acumulada de quienes nos gobiernan para tomar esas decisiones. La periodista también relata su vivencia en la mañanera de forma relativamente positiva, destaca la originalidad y horizontalidad del formato, aunque se impone un formato más sobrio, en este caso con Sheinbaum respecto de AMLO, guiado por exposiciones técnicas y ciertas restricciones a la participación, ¿no? Con todo es un ejercicio con pros y contras, pero que diferencia y puede ser apreciado del otro lado del charco, del Atlántico, en donde las y los gobernantes no aparecen, comunican en redes sociales nada más, sino dan la cara o cooptan completamente las ruedas de prensa, como suele hacer Giorgia Meloni en Italia, ¿no? Donde no hay ruedas de prensa real. En fin, el retrato sobre Claudia, que pasa en Europa a partir del texto de Nolan, entre otros medios socialdemócratas o moderadamente progresistas como Internazionale o The Guardian, en aquel contexto, tiene sus claroscuros, pero prevalecen los tintes esperanzadores para las izquierdas partidistas, acorraladas ante la embestida de derechas ultras y fascistas, sobre todo en América Latina, pero no solo. Les mando un abrazo, nos vemos en la siguiente.